Pleno del Senado el pasado 11 de octubre. Hoy conmemoramos este evento en el marco de la llegada de este decreto a las comisiones de Justicia, Salud y Diversidad. Con nosotros se encuentran las diputadas Salma Luébano, presidenta de la Comisión de Diversidad. Un fuerte aplauso, por favor. Voy a nombrar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan. Andrea Chávez Treviño, Víctor Gabriel Varela López, Emanuel Reyes Carmona, Friné Azuara Yarzábal, Diana Lara, Olga Leticia Chávez Rojas, Erasmo González Robledo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, García Segura Marisol, Bolio Pinelo Cantia María, Bankers Núñez María del Rocío, Almazán Muñoz Odette Nayeri, Felipe Fernando Macías Olvera, Rosángela Amairaní Peñas Escalante, Robles Gómez Manuel Alejandro, Morena Rivera Julio César, Mario Rafael Yergo, Almaguer García Hamlet, Asensio Ortega María Celeste, bravo, Aleida Ruiz Alavés, Juan Isaías Robledo Ruiz, Leonel Godoy Rangel, Manuel Vázquez Arellano, María Isabel Alfaro Morales, Lisbeth Mata Lozano, Carlos Humberto Quintana Martínez, Paulina Rubio Fernández, y así nos vamos, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. A continuación me permito presentarles un video que nos ayudará a contextualizar qué son estos ECOSIG. Vamos, por favor, adelante. Desde el siglo pasado, la orientación sexual y la identidad de género, distintas a la heterosexual, dejaron de ser consideradas como enfermedades por las asociaciones médicas más importantes del mundo. Hoy se sabe que son variantes sanas y naturales de la diversidad humana. A pesar de estos avances, las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y más, siguen siendo víctimas de violencia simplemente por manifestar quiénes son y a quién deciden amar. Una de estas formas de violencia son los ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI. El argumento principal de los ECOSIG es que la homosexualidad y la transexualidad son enfermedades que pueden ser curadas. Estos esfuerzos se presentan en forma de sesiones psicológicas o psiquiátricas, pero también en forma de cursos o retiros espirituales, con alto grado de violencia emocional, física y sexual, mediante el uso forzado de medicamentos, abusos sexuales y privación ilegal de la libertad, entre otros. Por estos tratos crueles e inhumanos, los ECOSIG son considerados como tortura por organismos especializados dentro de Naciones Unidas. Es alarmante que muchas víctimas de los ECOSIG son menores de edad, ya que quienes ofrecen estas prácticas engañan a las madres y padres con la falsa promesa de que sus hijas e hijos cambiarán su orientación sexual o identidad de género. Estudios recientes demuestran que los ECOSIG tienen consecuencias muy graves y permanentes en las personas que son forzadas a acudir a ellas, como lo son baja autoestima, rechazo propio, aislamiento y hasta el suicidio. Los ECOSIG, además de ser un fraude comercial y ser considerados como tortura, son actos de discriminación contra las personas LGBTI. Es por ello que se debe legislar para erradicar este tipo de prácticas. UNODC se une al combate contra la tortura y todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia la población LGBTI. Quiero también agradecer la presencia de la diputada Olga Leticia Chávez, Emanuel Reyes Cardona, también del diputado Brenda Ramiro. Fuerte aplauso, por favor. La diputada Julieta Cristal Vences, la diputada Judith Tanovi y la diputada Susana Prieto Terrazas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para profundizar en el tema, me permito presentar a la psicóloga, doctora en ciencias, Alejandra Paredes. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias.
Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias a toda la sociedad civil que el día de hoy nos acompaña en esta sesión. Muchas gracias, Quique Galeano, por estar moderando, que además nos has acompañado durante todo este tiempo. Diputadas, diputados, personalidades, Joy Huerta, Mónica Garza, funcionarios de otros estados de la República Mexicana que hoy se vienen a sumar a esta importante causa. Y pues bueno, en efecto, yo soy psicóloga de carrera, tuve la fortuna de poder acceder a estudios que pues bueno, inclusive tienen que ver con neurociencias, y sin embargo también soy sobreviviente de estos temas. Entonces, bueno, esta jornada en particular me cruza de forma muy compleja el día de hoy, y pues bueno, por ello me permito compartirles un poco de la información que al día de hoy todavía se sigue pensando si será algo que se ponga en duda, y no, es algo completamente científico que ya lo sabemos desde la salud y desde organismos internacionales. Y es que a lo largo del tiempo diversos discursos patologizantes, alejados de la ciencia, se han enraizado en los sistemas de salud, de justicia, educación y por supuesto en todo el tejido social. Y es que el mundo ha reconocido que la homosexualidad no es una enfermedad, y esto lo sabemos desde 1990, que la Organización Mundial de la Salud ya por fin saca de su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad para después, posteriormente, hacerlo también con la transexualidad, ¿no? Y pues bueno, pese a todas las recomendaciones, pronunciamientos internacionales, tratados y leyes que hablan sobre el peligro de estos ECOSIG y la garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, pues por supuesto siguen existiendo lamentablemente este tipo de prácticas que tienen como finalidad reprimir el libre desarrollo de la personalidad del individuo bajo el supuesto de que existe una cura a algo que claramente ya sabemos que no es una enfermedad, ¿no? Entonces, históricamente se ha observado que la limitación de derechos de la población LGBTIQ+ tiene sus raíces y se ha enraizado la creencia de que toda orientación distinta a la heterosexual es una enfermedad. Ha sido en gran medida gracias a la sociedad civil organizada que se ha logrado el reconocimiento de los derechos humanos de nuestras comunidades, combinando esfuerzos locales e internacionales para lograr la despenalización inclusive de nuestra propio ser, de nuestra propia vida, garantizando la no discriminación y logrando una verdadera igualdad de derechos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, me permito remontarme también al año del 2012, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también precisó en sus términos y estándares en materia de derechos humanos que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no pueden ser modificadas por terceras personas o inclusive por el Estado, ya que pueden vulnerar su dignidad. Al mismo tiempo, se pide que se reconozca la fluctuación y el desarrollo constante de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género como parte de las decisiones personales del individuo en su proyecto de vida. Y pues bueno, veíamos un video que tiene que ver con una campaña que se llama Justicia sin Discriminación, que se realizó desde YAG México de la mano con UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas para combatir la droga y el delito. Y pues bueno, esta campaña tiene 4 años que se ha realizado y ha tenido diversos materiales e insumos. Uno de ellos han sido, por supuesto, estos materiales que visualizamos y que también veremos uno posteriormente. Otros de ellos también son como, por ejemplo, la guía para profesionales de la salud mental, Nada que Curar. Para las personas que nos acompañan en esta sesión podrán observar que en los programas la última hoja tienen un QR. Este QR es para que ustedes puedan escanear y tener acceso a este material, que además déjenme comentarles que es uno de los materiales más descargados en la historia de las Naciones Unidas, que es de temas de diversidad sexual y de género, y además en español. Y pues bueno, en ese sentido, esta guía, si bien está enfocada a profesionales de la salud mental y que guarda todos estos acuerdos y tratados internacionales en la materia, también nos ha servido para sensibilizar a las familias y, por supuesto, para sensibilizar a las personas que el día de hoy nos acompañan en este espacio, a las tomadoras y tomadores de decisiones que rigen las políticas públicas y las legislaciones de nuestro país. Encarecidamente les pedimos que puedan ustedes revisar estos materiales y pues bueno, yo creo que todo esto que estaremos hablando el día de hoy en realidad no deja de ser palabras en un papel. Y qué mejor manera de poder realmente saber qué es lo que esas palabras en el papel han significado para, de acuerdo con la INEGI, más de 500,000 de personas en nuestro país. ¿Me ayudarían, por favor, a colocar el video número 2? Muchísimas gracias.
Estaba sola llorando en mi habitación, observando varios objetos que me recordaban a ella y recordando los momentos que pasamos juntas. De repente, la puerta se abrió y él entró. Vivía a un par de casas de la mía y le tenía mucha confianza, pues ya lo considerábamos como parte de la familia. Y cerrando la puerta detrás de él, me dijo: no es correcto llorar por otra mujer. No me gusta dónde va esto. Darme cuenta que él era homosexual fue lo peor que me pudo pasar, que me orilló a decirle a su papá lo que estaba sucediendo para no sentir que estaba sola lidiando con esto. Y acordamos en llevarlo a un lugar donde ofrecían la terapia de conversión. Después de horas en la carretera se detuvieron en medio de la nada, nos bajaron y nos formaron con las manos sobre la camioneta, como si fuéramos delincuentes. Únicamente había 2 mayores de edad. Por todo lo demás, eran adolescentes de secundaria y preparatoria. Putitos nos decían, aquí los vamos a curar. Pues los secuestraron, ¿no? Su humor cambió, de ser alegre se volvió una persona taciturna que emanaba tristeza todo el tiempo. Mis ilusiones para que el tratamiento lo cambiaran se fueron desvaneciendo poco a poco. Cuando comenzó con los electroshocks, me di cuenta de mi error. Solo lo llevé una vez. Se abalanzó sobre mí. Sentí su aliento en la cara cuando lo tenía encima. Me sujetó los brazos con fuerza. Moví las piernas para tratar de zafarme de él, pero no pude. Le supliqué que se fuera, pero estaba inmovilizada. Te voy a ayudar a cambiar, repetía. Lo sentí dentro de mí. Su aliento recorría mi rostro. Le supliqué que parara, pero no lo hizo. Su cuerpo se movía sobre el mío y sus brazos me apretaban. Me quedé inmóvil con la vista fija en el techo, esperando a que todo terminara. El segundo día el cura al frente pidió que bajara el Espíritu Santo porque no solo estábamos enfermos, sino también poseídos. Algunos niños se desmayaron y 2 se convulsionaron cerca de mí. En ese momento comprendí que estaba haciendo un exorcismo para quitar la homosexualidad. Si hubiera sabido lo que sé ahora, nunca lo hubiera llevado a vivir ese infierno. Terapias de conversión. No puede ser, muchachos. No lo quería volver a ver jamás, pero al poco tiempo, mis peores miedos se hicieron realidad. Estaba embarazada. En ese momento, en lo único que pude pensar fue en terminar con mi vida y con la del ser que crecía dentro de mí. Pues nadie tendría que pasar por eso, nunca, jamás, y menos por ser, simplemente por existir. Me sorprendió cuando llegué al punto de los electroshocks, no me lo esperaba, y no alcanzo a dimensionar cómo puedes manejar la culpa de haber autorizado una terapia que involucre electroshocks, que va a tener consecuencias irreversibles. Este tipo de cosas tan oscuras solo se acaban cuando las llevamos a la luz. Esto es una persona que vivió una pesadilla terrorífica y que nos está contando que más personas viven esas pesadillas. Todos tenemos el derecho de ser libres y de ser aceptados tal y como somos. Al igual que ese testimonio, yo también a los 15 años tuve que vivir algo similar. Mis abusadores también querían quitarme lo lesbiana. 10 años tuve que guardarlo en silencio. Y fue hasta que llegué a Jack, México, donde pude hablarlo. Eres bella y perfecta tal y como eres. Fueron las primeras palabras que escuché cuando llegué a su grupo de jóvenes.
Después, un día, escuché el testimonio de nuestro director general, Iván Tagle, y ahí supe, por fin, que podía hablar de lo que me había pasado. Pude ponerle nombre y saber que esto que me pasó no es justificación alguna por el hecho de ser y amar. 2 años después de ser usuaria, decidí convertirme en voluntaria. Muchas chicas, mujeres diversas todas, al comenzar a oírme, comenzaron a abrirse. La violencia sexual, compañeros, hacia nosotras las mujeres diversas, es una realidad. Así fue que decidí fundar el programa feminista interseccional de nuestra organización Mujeres Diversas YAG. Entendí que hacerlo personal político era clave para lograr erradicar estas realidades. Quiero decirles que estos ECOSIG son de múltiples formas, pero también son de diversos contextos, espacios y personas. Muchas veces puede ser desde casa, otras veces por vecinos, otras veces desde las estructuras de poder en torno a la religión o estos centros de desintoxicación. Estas prácticas orillan a las y los jóvenes al suicidio, o incluso a encontrar el refugio de su hogar en las calles. Y que mientras no erradiquemos este estigma patologizante por vivirnos fuera de una heteronorma, por no cumplir con el fin de la procreación, estas prácticas, compañeros, crueles, inhumanas y degradantes, seguirán sucediendo. Si nuestros gobiernos y nosotros mismos, como sociedad juntos, no garantizamos eliminar la discriminación hacia nuestra comunidad, también existirá alguien que quiera someterse a estos tratos, porque preguntémonos, ¿quién en su sano juicio quiere vivir una vida con la promesa inminente de muerte o de cura, que incluso nos puede derivar a la muerte? Para mí y para miles de sobrevivientes que hemos alzado la voz y le hemos puesto rostro, corazón y fuerza a esta demanda social, estas campañas y estas legislaciones que prometen erradicar las terapias de conversión son para nosotras la reparación del daño que alguna vez se nos hizo. Son la nueva promesa social para ponerle fin a estas prácticas, para por fin vivirnos como las personas vivas, libres y diversas para las que nacimos. Y por ello, diputadas y diputados, les pido encarecidamente que este decreto de ley se apruebe. Pudo haber sido una cifra más de ni una más ni una menos, incluso una cifra más de crímenes de odio. Sobreviví. En sus manos está que ninguna mujer diversa o persona LGBT sea sometida a estos tratos que son tortura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra y Paola, por su testimonio y por toda la información y sobre todo por sus palabras. Diversos artistas han denunciado estas prácticas y acompañado a las víctimas en sus denuncias públicas. Hoy nos acompaña Joy Huerta, talentosa creadora, ganadora de un Grammy, hermana, madre y por supuesto
orgullosa miembro de nuestra comunidad. Adelante, querida Joy. Buen día a todos. Para mí es increíble saber que esto sigue siendo real, que en el año 2022 estemos peleando porque se nos deje ser, se nos deje amar tal y como nacimos. Escucho historias como las de Paola, como las de Alejandra, y tienen razón, ¿no? No creo que habrá nada que pueda compensar el daño que se les hizo. Sin embargo, podemos pensar en las nuevas generaciones y las generaciones que vienen. Todas las personas en esta sociedad tenemos un papel importante para salvaguardar los derechos humanos de cualquier persona. Yo he decidido hacerlo desde la música, misma que ha sido un medio de incidencia para dar voz a sobrevivientes que buscan una reparación integral de este daño. He podido ser vocera de las Naciones Unidas para su campaña Justicia sin Discriminación y claramente he tenido el enorme gusto de conocer a muchos y muchas sobrevivientes de estas terribles atrocidades prácticas que son una verdadera tortura. Diputados, diputadas, en esta ocasión está en sus manos y esta reparación integral del daño, que es una deuda que les tenemos no nada más a estas personas, pero a nuestro país, a estas comunidades que históricamente han sido vulneradas y sujetas a estas prácticas. Les toca ahora a ustedes usar su voz para que nadie más vuelva a ser sometido o torturado de esta forma, simplemente por ser o por amar. Gracias, Joy, por tu potente voz y tu entrega. Sin duda esta lucha es compartida y es de todas las personas, pues al final del día solo estamos persiguiendo la garantía de nuestros derechos humanos más básicos. Y por ello me permito cederle la palabra a Erika Salinas, directora de Sociedad Activa. Un fuerte aplauso, por favor. Una terapia de conversión me arrebató mi juventud, mi fe, mi paz, mi salud. Me torturaron por años y el Estado lo permitió. Hoy soy esa víctima que sobrevivió. Pero miles no tuvieron esa opción. Miles, la única opción que tuvieron fue quitarse la vida. Soy esa víctima que sobrevivió, pero que hice todo para recuperar mi vida. Gracias al amor de mi madre, de mi familia de sangre, mi familia elegida y mis compañeros activistas. Me dieron la fuerza para prepararme lo suficiente y poder llegar hasta aquí. Para poder llegar hasta aquí, poderme parar frente a ustedes y exigirles que paren estas torturas. Basta ya de torturarnos por ser quienes somos. Basta ya de las violencias a las mujeres lesbianas, a las mujeres transexuales y a toda la población LGBT más en México. Mi mamá me pidió perdón. Pero le dije que no era su culpa. No sabíamos, ninguna de las dos sabíamos que estaba mal. Pero ahora ya lo sabemos. Y ahora ustedes ya lo saben. A mí el arte me salvó, la educación me salvó, y por eso hice mi organización, para llevar más y a más gente el arte, la educación, a comunidades vulneradas. Pero no es suficiente. Necesitamos ese voto aquí, en esta Cámara de Diputados, para que todas las personas en México sepan que las terapias de conversión son tortura, que sepan que es un delito. Tienen que saberlo todos y todas las mexicanas y mexicanos. En sus manos está, diputadas, diputados.
realmente este México que necesitamos, que podamos vivir en paz, que podamos ser libres y que se nos respete por ser quienes somos. Soy esa víctima que sobrevivió y te lo digo fuerte y claro, no hay nada que curar. Muchísimas gracias, Erika, por tu testimonio. Te admiramos y te queremos muchísimo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue la primera institución a nivel federal en denunciar estas prácticas. Con nosotros se encuentra el extitular de la CEAP y actual comisionado de la Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato, el maestro Jaime Rochin. Te escuchamos. A ver si no se me complica hablar por la emoción. Espero poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Los ECOSIC, como se suelen llamar, son fraudulentos. Eso es un hecho comprobado, carecen de sustento científico. Desde el punto de vista clínico, como ya se ha dicho y repetido, y antropológico, la homosexualidad es una orientación o expresión sexoafectiva tan común como cualquier otra, y de ninguna manera ni es una patología ni es una perversión. Sin embargo, a categorizar la homosexualidad según estas últimas etiquetas, enfermedad o un vicio, no ha hecho otra cosa que permitir la proliferación de formas inhumanas de abuso y violencia. De lo anterior se desprende que los ECOSIG, además de ser fraudulentos, son una forma de tortura y son violencia, ya que involucran en sus métodos, como hemos visto, palizas, violaciones, desnudez forzada, alimentación forzada, privación de alimentos, aislamiento, confinamiento, medicación forzada, agresiones verbales, humillaciones, electrocuciones y en ocasiones, como también vimos, hasta exorcismos. Según el informe Práctica de las llamadas terapias de conversión, 98% de las personas sobrevivientes de ECOSIG encuestadas por el experto declararon haber sufrido daños irreparables en su salud física y mental, haber tenido intentos o pensamientos suicidas, sufrir depresión, ansiedad, sentir odio y vergüenza por sí mismos, entre otros traumas de gravedad. Esta inédita reforma se sustenta desde una perspectiva más amplia de derechos humanos en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que por cierto es un derecho constitucional, en el derecho a la inclusión y a la igualdad, y desde mi perspectiva es el camino para lograr la paz que tanto anhelamos en México, el luchar contra estas discriminaciones y cuando es a niños, además es una violación directa al interés superior de la infancia. En su momento, como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tuve la oportunidad, gracias Jack por esta invitación, me invitaron a acercarme a este proceso, tuve la oportunidad de acompañarles y así como de constatar el daño que provocan estas terapias de conversión al escuchar los testimonios de diversas víctimas. De hecho, como se mencionó, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue la primera institución del país que se pronunció abiertamente en contra de los ECOSIG y planteó la obligación del Estado de reparar integralmente a las víctimas y permitir y en ocasiones promover el Estado estas graves violaciones a los derechos humanos. Mientras esta prohibición, señoras diputadas, señores diputados, no sea una realidad en todo el país, seguirá habiendo víctimas inocentes de un procedimiento que castiga en nombre de un sentimiento, el amor. Que castiga en nombre de la moralidad, lo que no es más que un instinto natural, la sexualidad, y un sentimiento, el amor. Rasgos que en conjunto fundan la humanidad. Y finalmente, si no logramos esta aprobación, las víctimas no podrán acceder a la justicia, a la verdad, ni a la reparación integral, que por cierto implica restitución, rehabilitación, satisfacción, que implica disculpas públicas por parte del Estado y reconocimiento de responsabilidad, compensación y garantías de no repetición. Concluyo con una cita del chileno Pedro Lemebel en Hablo por mi diferencia. A usted le doy este mensaje y no es por mí. Yo estoy viejo,
y su utopía es para generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Perdón. Y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Rochin. Los últimos datos arrojados por nuestro gobierno a través del INEGI señalan que alrededor de 500,000 de personas LGBTI+ en México fueron obligados a acudir a algún ECOSIG cuando salieron del closet. Hoy nos acompaña una madre orgullosa de su hijo gay, quien nos compartirá unas palabras. Ella es Claudia López Escorcia. Un fuerte aplauso, por favor. Mi nombre es Claudia López, soy una mamá orgullosa de tener un hijo gay. Cuando las mamás y los papás heterosexuales nos enteramos de la orientación sexual de nuestros hijos, lo primero que llega a nuestra mente es el estigma, la desinformación, el prejuicio, y los sometemos a los peores tratos. Los alejamos de nuestras familias. Las familias debemos de abrazar y empoderar a nuestros hijos para que lleven una vida feliz. Yo les quiero pedir a todas las personas que están aquí presentes, que son nuestros y nuestras representantes, que protejan a mi hijo, a sus hijos, y a todas las personas que caminan a diario en este país con una etiqueta negativa, simplemente por amar a una persona de su mismo género. La seguridad de nuestros hijos está en sus manos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de estas prácticas y hemos dado voz a las víctimas de las mismas. El trabajo y pluma de Mónica Garza ha sido clave en ello. Desde hace años ha acompañado a las y los sobrevivientes en su lucha por terminar con estas terribles mal llamadas terapias de conversión. Mónica, por favor, toma el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias. Me quedé reflexionando sobre la frase que dijiste, Jaime Rochin, y yo pienso, pues que no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay niños que nacen con alas rotas. Yo creo que hay sociedades que le rompemos las alas a muchos niños, y los que estamos aquí es en ese esfuerzo por frenar que eso siga sucediendo. Voy a contarles una historia. Mi especialidad es esa, contar historias. Hoy no será la excepción. Fue en mayo de 2018, cuando me senté a comer en un restaurante de Coyoacán con 5 jóvenes que casi acababan de formar una organización para defender los derechos de jóvenes, de la diversidad a la que llamaron Ya Transformando Tu Vida AC. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque en su agenda había algo distinto a otras organizaciones que perseguían el mismo objetivo. Iván, que está aquí, Paola, que está aquí, Josué, que está aquí también, Edgar y Sofía esa tarde, todos eran víctimas de un ECOSIG. ¿De un qué? Les pregunté en completa ignorancia del tema hace tan solo 4 años. Es una terapia de conversión, me respondió Iván, y yo me quedé en las mismas. ¿En qué consiste esa terapia de conversión?, les pregunté, y se miraron entre ellos como decidiendo quién iba a tomar la palabra primero. No importa el orden, uno a uno fueron narrando un ataque distinto producto de esa misma terapia de conversión. Y yo los escuchaba tratando de disimular, finalmente comunicadora. No lo logré, estaba horrorizada. Íbamos a empezar a comer en ese primer acercamiento que ellos provocaron, ellos me buscaron. Una convivencia, pero una vez que escalaban las historias de cada uno, dejé el tenedor a un lado y no pude volver a tomarlo porque ya estaba totalmente descompuesta. Todas las historias tenían menos de 10 años de haber ocurrido y todos ellos eran menores de edad cuando les sucedió. Con el consentimiento de sus propios padres fueron sometidos a tormentos psicológicos, aislamiento social,
medicación involuntaria, electroshocks y en general maltrato físico con el objetivo de anular o modificar su preferencia sexual. Y es que la ignorancia no tiene límites, no tiene escrúpulos. ¿Y qué creen? Que este tipo de ignorancia tampoco tiene código postal. Cuando le llegó el turno de hablar a Paola, que está aquí, se hizo un silencio en la mesa. Paola bajó la mirada primero y noté que sus compañeros la bajaron con ella. Paola respiró hondo y apuró el discurso como para no arrepentirse o antes de ser alcanzada por el llanto que de todas maneras le ganó. Yo fui víctima de una violación correctiva cuando tenía 15 años, me dijo, intentando controlar el temblor de sus labios, y continuó. Hace apenas 2 meses que lo pude abrir en un grupo de ayuda. La expresión de sus ojos en ese momento, su dolor, su esfuerzo por verbalizar lo indescriptible, era demoledor para mí. ¿Tus padres estuvieron al tanto de esto?, le pregunté. Sí, porque era parte del tratamiento, me dijo. Sí, los padres de Paola autorizaron la violación correctiva de su hija cuando ella solamente era una niña de 15 años. Paola hoy está aquí, ya convertida en una activista aguerrida y muy valiente, porque es una sobreviviente, como miles de jóvenes mexicanos que han sido sometidos, como ella, a una terapia de conversión. Es difícil juzgar a mi madre por esto, porque ella en realidad pensaba que me estaba haciendo un bien, me dijo Paola aquella tarde, igual que Erika lo ha dicho el día de hoy. Y Paola buscaba en sus palabras alguna justificación o firmeza donde es prácticamente imposible encontrarla cuando la memoria ataca desde el estómago en lo que no fue otra cosa que el horror. Y así como Paola, en México miles de jóvenes transitan su vida con el estigma de su pecado, señalados por su preferencia sexual, no solo por una sociedad conservadora e ignorante, sino sometidos a la discriminación en su propia casa, desde su propia familia, y luego sentenciados a este tipo de tortura que es imperdonable. No existen en nuestro país hasta el día de hoy, por muchos intentos que tengamos, estadísticas exactas o registro de denuncias respecto a estos casos, porque quienes son víctimas de las terapias de conversión, ante la vergüenza de lo vivido, generalmente deciden no denunciar, sobre todo porque sus victimarios la mayoría de las veces son sus propios padres. ¡Qué dilema más cabrón! Ir o no ir a un ministerio público a denunciar a tus propios padres por tortura, por decirlo menos. Se ha permitido en este país que haya personajes siniestros, porque no hay otra palabra, que andan por la vida dando platiquitas, conferencias, terapias para curar algo que no es una enfermedad, y en consecuencia dejando una hilera de jóvenes traumatizados y niñas violadas que, lejos de abonar a crear una mejor sociedad, en muchos casos van a terminar quitándose la vida, y dolorosamente yo tengo documentados ya varios casos. En junio de 2017, y está Jaime Rochina aquí a mi lado, la Secretaría de Salud lanzó en México el protocolo de atención a pacientes LGBT que obliga al personal médico a actuar siempre de forma responsable y respetuosa de sus derechos sin discriminación, y establece claramente la prohibición de prácticas como las llamadas terapias de conversión. A nivel internacional, Alemania aprobó el 5 de junio de 2020 una reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad para castigar con prisión a quienes imparten estas terapias de conversión. Canadá aprobó el 7 de diciembre del 2021 una reforma al Código Criminal para establecer sanciones de hasta 5 años de cárcel a quienes impartan dichas terapias. Y el 14 de diciembre de 2021, Francia aprobó una ley para sancionar a quienes imparten terapias de conversión con hasta 2 años de prisión. El tema hoy en nuestro país está en la cancha de ustedes, los legisladores, los que están aquí, los que nos están viendo a través de esta transmisión. Y hoy yo quiero referirme de manera particular, y quiero hacerlo con el mayor respeto, de verdad, particularmente a los legisladores del Partido Acción Nacional.
porque en el Senado su bancada intentó que se modificara el dictamen, ya que consideran como un abuso querer prohibir a los adultos que tomen la terapia que quieran, aunque esto fue rechazado. Pero hoy el tema aquí fue turnado también a la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernández Macías Olvera, del Partido Acción Nacional, quien no se encuentra entre nosotros, pero está representado. Quisiera recordar a los legisladores del Partido Acción Nacional que el eje doctrinario del humanismo político de su partido reside en el respeto irrestricto a la eminente dignidad de la persona humana por el simple hecho de serlo, así como el respeto a sus derechos fundamentales y la garantía de los derechos y condiciones sociales requeridos por esa dignidad. Y lo leo así porque así exactamente está redactado en el artículo 1 de su estatuto en su primera fracción, de tal suerte que no votar a favor de prohibir los ecocig sería un acto, y lo digo de verdad con todo respeto, de enorme hipocresía y doble discurso, pues en los hechos constituye un acto de discriminación, prejuzgando la dignidad de la persona por su preferencia sexual. El 19 de enero de este año, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, emitió un boletín en el que destacaba la creación de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano del CEN de su partido, a cargo de la diputada Katia Bolio, coautora de la iniciativa que prohibió las terapias de conversión, aprobada por unanimidad en el Congreso local de Yucatán, un estado gobernado por el Partido Acción Nacional. Celebramos, por supuesto, que se haya creado esa área, poniendo al frente a ella, a la diputada local del PAN, coautora de esta legislación en Yucatán, que hoy prohíbe los ecocig en ese estado. Y es a esa congruencia entre el decir y el hacer a la que estamos apelando el día de hoy. No prohibir los ecocig implica condenar a las mujeres a la posibilidad legal de ser sometidas a violaciones correctivas. ¿Cómo podría justificar eso un partido que se dice humanista y que presume su compromiso con los derechos humanos? ¿Por qué en Yucatán sí y a nivel nacional no? Ojalá que todos los legisladores de todos los partidos estén a la altura de este reto y demuestren que esa cartera de su, particularmente de cada uno, de su Comité Ejecutivo Nacional, no es una mera propaganda política y que en los hechos sí acompañan la legislación que garantiza los derechos humanos y, como ustedes mismos dicen, legisladores, combate el sufrimiento evitable, porque esos son los ecocig, un sufrimiento impuesto que viola derechos humanos y la dignidad de las personas. Con su voto, si son congruentes, lo pueden evitar. Pasen a la historia de esa forma, no de otra. Las terapias de conversión son una ya demasiado dolorosa deuda de México con un sector muy grande y muy importante de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por siempre alzar la voz por nosotros y por ser una gran aliada. Necesitamos a más gente como tú. Bueno, actualmente son 3 estados que han legislado sobre el tema y uno de ellos el estado de Jalisco. Nos acompaña el querido Andrés Treviño, director de diversidad sexual del gobierno de Jalisco, quien ha sido clave para la tipificación de este delito. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Quique, por la presentación y a todas por sus intervenciones. Es difícil hablar después de tan apasionada intervención de Mónica, pero justo Mónica decía, no hay registros estadísticos, no hay denuncias. Es muy difícil que las personas que han sido víctimas de un ecocig se acerquen al Estado para buscar cualquier tipo de acompañamiento. Sin embargo, afortunadamente en Jalisco desde hace 4 años tenemos una dirección de diversidad sexual que tengo el honor de presidir, que además colabora de la mano de la sociedad civil. Hemos implementado un mecanismo de atención a víctimas de discriminación de la mano de YAG México, y justamente este esfuerzo nos ha permitido liberar a 5 personas que habían sido privadas ilegalmente de su libertad para practicarles ecocigs.
Yo he acompañado personalmente estos 5 casos y voy a tomarme el tiempo de platicar un poquito de ellos, porque de repente hablamos del concepto de COSIG, hablamos de estadísticas y se nos olvida que cada una de esas estadísticas es una historia de vida. Estos 5 casos responden al mismo patrón. Cuando hablamos de COSIG y Jalisco, pensamos en automáticamente COSIGs que tienen que ver con un corte religioso, ¿no? Porque por mucho tiempo se ha considerado Jalisco como un estado conservador, ¿no? Porque también hace 12 años el gobierno de Jalisco financiaba terapias de conversión a través de programas de asistencia social, ¿no? En muy pocos años hemos pasado de ser reconocidos como ese estado conservador que financiaba terapias de conversión a ser considerados hoy unos de los estados que están de alguna forma a la vanguardia en materia de derechos humanos. Y no digo esto para levantarme el cuello, sino solo para poner sobre la mesa en este espacio que si hay voluntad política se puede lograr. Estos 5 casos son personas mayores de edad que habían salido ya de su casa y que vivían con sus parejas. Estos 5 casos son la puntita del iceberg y hablamos que hay COSIGs de muchos diferentes tipos. Por alguna extraña razón, ¿no? Nosotros no controlamos quién se acerca con nosotros, ¿no? Solo hemos conocido COSIGs de esta naturaleza. Que existe, o sea, que yo conozca estos 5 casos no quiere decir que no existan todos los demás que las víctimas nos cuentan. Pero en estos 5 casos lo que ha pasado es que cuando las personas adultas mayores, 4 de ellas mujeres y solamente uno hombre, ¿no? Entonces asumimos que es una violencia que además se ejerce de forma mucho más violenta hacia las mujeres, ¿no? Como lo vemos con el caso de violaciones correctivas. También hay una cuestión de género. Cuando estas mujeres deciden formar una pareja, ¿no? Irse a vivir con su pareja, ya sea porque se mudaron de su ciudad y estudian juntas y se hacen roomies, o porque ya tienen más de 35 años y deciden vivir con sus parejas, las familias sienten ese paso de formar una familia como una amenaza irreversible y entonces detonan una situación de conflicto para, en esa situación de conflicto, sustraer a la persona, ¿no? Tal cual como escuchamos los anexos, llega un coche negro con 3 personas, suben a la persona mayor de edad a la fuerza en contra de su voluntad y la trasladan a un centro de rehabilitación de adicciones que evidentemente no cumple con los parámetros de lo que establece la norma, ¿no? En estos centros, estas personas, lo que hemos hecho es que al acompañar a sus parejas, ¿no? Estas 5 personas han tenido la fortuna de tener una pareja que las ama y toma acción en contra de su familia para recuperarlas. Hemos hecho que estas 5 personas sean reportadas como desaparecidas, porque al final esa noche no llegaron a su casa, en donde viven, a la cama donde duermen, a los brazos que les aman, y tras reportarlas como desaparecidas, entonces la comisión de búsqueda ha podido empezar una búsqueda dentro de los centros de rehabilitación. En los 5 casos las hemos encontrado en menos de 48 horas, porque ¿no? Están en algunos de los centros ubicados en el espacio. Cuando llega la entrevista de la comisión de búsqueda para ¿no? Pues, hacer la entrevista de localización, la comisión de búsqueda tiene que cerrar ese reporte de desaparición, pues las personas declaran estar ahí en contra de su voluntad. Y eso nos permite que intervengan las autoridades, ¿no? Que haya mando y conducción por parte de la policía para que la persona sea liberada de este centro en el que estaba siendo privada ilegalmente de la libertad, ¿no? Así es como se viven estos ECOSIGs, ¿no? Este es uno de los muchos casos que existen. Hay muchos otros que no son mayores de edad, o no tienen una pareja, o su familia social no tiene la agencia para buscar ayuda por parte de las autoridades y que no los conocemos, y que probablemente están ahí, aún privadas de su libertad, ¿no? Es por eso que es tan importante que estos esfuerzos se prohíban, y ya lo adelantaba un poco Quique. El INEGI publicó este año una encuesta que es muy importante, porque cuando hemos hablado de estos temas, ¿no? O cuando dentro de un gobierno ejecutivo se quiere hacer política pública, siempre está la pregunta, pero ¿cuántos son? ¿Pero quiénes son? ¿Pero dónde están? ¿No? El hecho de que no exista información y estadística nos ha hecho perder muchísimos años en la búsqueda por estas legislaciones. Pero hoy tenemos estadística, y es una estadística que es brutal. El INEGI nos dice que a lo menos habemos 5 millones de personas LGBT en este país, ¿no? A lo menos, y es un número muy conservador, ¿no? Pero de esos 5 millones de personas, ¿no? Lo que es bien interesante es que el millón de personas que se identifica como personas trans, 908,000 personas, reconocen su identidad de género desde antes de los 7 años.
En el caso de la orientación sexual es el 43% quienes reconocemos nuestra orientación sexual antes de los 7 años. Es decir, desde que tenemos conciencia de quiénes somos, tenemos conciencia de cómo somos, ¿no? Esto no es una enfermedad, no hay nada que curar, no hay ningún insumo externo a nuestra humanidad que nos haga ser una persona de la diversidad sexual, y hoy tenemos estadísticas que nos lo demuestran, por si hay legisladores que todavía consideran votar en contra, como lo que vimos en el Senado. También estas estadísticas nos dicen que en el caso de las personas con orientación sexual que salieron del closet, 9.8% fueron obligadas a ir a un ECOSIG. El 9.8% de 4.6 millones de personas son 450.800 personas. Hay muy pocas ciudades en este país que superan los 500,000 habitantes, ¿no? Ese es el tamaño del problema. Cuando hablamos de personas trans, la estadística sube a 13.9%, lo que representa 129.212 personas que respondieron a la encuesta del INEGI y le contaron al INEGI que habían sido víctimas de un ECOSIG. Estas cifras se tienen que leer siempre con el prefijo a lo menos. A lo menos hay 500,000 de personas en México víctimas de ECOSIG hoy. Si no detenemos estos abusos, estas torturas hoy, ese número va a seguir creciendo. Porque cuando aprobamos el 6 de abril en Jalisco la tipificación de este delito, ese fin de semana, 3 de estos 5 casos que les conté fueron internados en centros de terapias de conversión. Estar hablando de esto aquí, sin aprobar la ley, promueve los ECOSIGs. Y ese es el tamaño de la responsabilidad que tiene el Congreso hoy, de que esta iniciativa no tome 4 años, como le tomó al Senado sacarla. Porque mientras tanto, quienes quieren sacar lana de estas cosas o promover una agenda, van a aprovechar este impasse en el que entre las comisiones se decide si esto merece estar en la agenda o no. No hay tiempo que perder. Ayer celebrábamos todos que Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario. Yo no creo que haya nada que celebrar. Tardamos 12 años desde que se aprobó en la Ciudad de México. 12 años en los que nosotros crecimos. Esos 12 años fueron mi adolescencia, con la incertidumbre de saber si se iba a aprobar o no se iba a aprobar. Esta lucha lleva a lo menos 5. Hace 6 años se pudo haber aprobado el matrimonio igualitario a nivel federal, con la iniciativa que presentó el expresidente Peña Nieto, y no se aprobó. Nos dejaron a las personas de la diversidad sexual negociar estado por estado las iniciativas. La de matrimonio es muy sencilla, la de ECOSIG no tanto. Entonces, ¿qué está pasando? Que en cada estado salen legislaciones muy dispares. Porque en las legislaciones locales, en los contextos locales, tenemos que regatear cosas que en el Congreso Federal podrían homologarse en un estándar justo que permita la reparación del daño. Yo pues creo que con eso cerraría, ¿no? Hay a mí me parece, ya vimos la cantidad de personas que enfrentan estas violencias, qué tipo de violencias son. Sabemos por las estadísticas del propio CONAPRED que la población de la diversidad sexual es una de las poblaciones que más violencia y discriminación enfrentan en este país, y esta agenda, la provisión de los ECOSIGs, no es solo una agenda de las personas de la diversidad sexual. En un país en guerra con tanta violencia, si protegemos a aquellas personas que están más expuestas a la violencia, en automático estamos generando un contexto de paz y de seguridad para todas las demás. Proteger a las poblaciones que hoy están al frente de la línea de vulnerabilidad, de exclusión, de violencia, tiene que ser una prioridad de todas, no solo de las legisladoras que son parte de la diversidad sexual o que se han mostrado aliadas, ¿no? Esta es una agenda por la paz y la justicia, y así tendría que verse discutido en los próximos días en este Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esos mensajes. Quiero hacer una pausa para despedir a Joy. Tiene que partir, pero muchísimas gracias por estar aquí, por ser la voz de tantos. Muchas gracias. Y bueno, gracias, Joy. Bueno, JAC México es una de las organizaciones clave del país por la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Su acompañamiento a víctimas de ECOSIG ha sido vital para que estas legislaciones avancen en el país y a nivel internacional, articulando una respuesta con gobiernos de distintos países para acabar con este fenómeno. Antes de despedirme,
y de darle la palabra a Iván Tagle, me gustaría agregar algo, una vivencia personal que hemos tenido desde el momento en el que nos conocimos. A Iván lo admiro muchísimo, no ha quitado el dedo del renglón, así como Paola, como Ale, como Erika. Desde el momento en el que me contó su historia, con todo lo que represento de la plataforma y la voz, yo no pude dejar de escucharte, ¿no? Hemos tenido madrugadas donde básicamente hablamos de cómo podemos ayudar, de cómo podemos ser la voz de tantas personas que no la tienen, y aquí públicamente quiero darte las gracias por inspirarme siempre, por siempre decir que sí, por siempre estar ayudando a quien no tiene ni la voz ni las ganas muchas veces, y muchísimas gracias, Iván, por ser eso, por ser esa inspiración para tantos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Quique Galdeano y los dejo con Iván Tagle. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos están acompañando. Primero que nada, agradecer la voz de quienes hemos sido sobrevivientes, que a través de lo personal, que lo hemos hecho político, pues hemos podido avanzar, no lo que querramos, pero algo. Me llena, estoy muy conmovido porque veo aliados que básicamente han resignificado lo que nos pasó, porque ¿de qué otra forma le puedo dar razón a lo que yo viví? Y para mí el poder como sanar la tortura tiene que ver en cambiar la pregunta. Y ya no es un ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? Sanar para mí, de pasar a víctima a sobreviviente, implicó cambiar la pregunta a ¿para qué me pasó? Y ¿para qué me pasó? Es para estar un día de hoy con ustedes, a compartirles que esto no le puede volver a pasar a otro joven. Tenemos que garantizar que las y los jóvenes tengan el derecho a tener una familia que les quiera, que les ame, que puedan pasar sus cumpleaños, sus navidades, y que esos niños no tengan que estar en la calle. Claudia me vio ahí, en la calle, tocando el violín, y fue una de las mamás que me abrió la puerta y me dio de comer, porque encontré justo el hogar en las calles, el refugio del hogar en las calles, ¿no? ¿Y por qué? Y quiero hablar sobre esto para también ir quitando algunos de los estigmas y los falsos discursos que están permeando esta iniciativa de ley. Nosotras, quienes hemos diseñado, empujado y propuesto estas leyes, no son para meter a la cárcel a nuestros papás. Nuestros papás también son víctimas de personas que están lucrando con su dolor y desinformación, y que en México están prometiendo que en 4 meses van a desarrollar la heterosexualidad de alguien, como si fuera una varita mágica. ¿Pero qué creen? Que esas prácticas sí funcionan. ¿Y cómo es que funcionan? Funcionan en despersonalizar al individuo. Cuando alguien es sujeto de tortura, sus decisiones solo son sometidas bajo coerción. Antes de ser un activista por los derechos LGBT, era un activista para decirle a otras personas que yo ya me había curado, que yo ya había cambiado. Y estuve mucho tiempo diciéndoles a otras personas que estaban mal y que se iban a ir al infierno y que se tenían que salvar y que tenían que seguir mi ejemplo. Las engañé. Y eso jamás me lo voy a perdonar, porque hice daño, un daño que me hicieron también a mí, ¿no? Cuando era joven, cuando debería de estar haciendo cualquier otra cosa y no privado de la libertad. Y es importante que lo comprendan, diputadas, diputados, porque ustedes experimentaron tan solo una millonésima parte de lo que nosotros vivimos durante la pandemia, cuando nos confinaron, cuando tuvieron ustedes, todas y todos, que renunciar a el mayor y el más preciado derecho humano, que es la libertad.
¿por qué decidieron renunciar a ese derecho? ¿Por qué se encerraron en sus casas? Porque había una promesa inminente de que si tú salías de esa casa, algo malo te iba a pasar, podías morir. Bueno, pues ¿cómo estuvo su salud mental después de 2 meses? Eso es tan solo una millonésima parte de lo que vivimos las personas LGBTI, más cuando estamos en el closet. ¿Y por qué estamos en el closet? ¿Y por qué queremos cambiar? Cualquier persona en este país va a querer dejar de ser quien es y va a querer dejar de amar a quien ama por su seguridad. Porque si este país no garantiza esos mínimos derechos de seguridad por ser quien eres o por amar a quien amas, la gente vamos a renunciar a nuestros derechos más fundamentales y humanos, como el derecho de ser. A los 15 años, pues yo no tenía esta madurez, estas experiencias, normalizaba la violencia, creí que lo que me había pasado era lo que se tenía que hacer y lo aceptaba así. Y por supuesto que cuando reprimes la sexualidad de alguien, cuando sometes a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues esa persona se rompe. Tal vez para mi familia era el hijo perfecto porque no hablaba, no se portaba mal y lo podías dejar en una silla y se quedaba ahí, ¿no? Pero eso no es vida. Y yo no estoy dispuesto a posponer mi amor para otros siglos. No puedo, no quiero. Y en sus manos, diputadas, está justo esta reparación integral del daño que se nos ha hecho. Esta iniciativa es una representación de la deuda histórica que nuestro país tiene para nuestras comunidades, porque no soy el único. Estas cosas han pasado por siglos, por mucho tiempo, y disfrazadas de discursos morales, religiosos, que han sido enraizados en todo este tema legislativo y también en los consultorios. Esta iniciativa de ley no solo es para las personas de nuestra comunidad, esta iniciativa de ley nos compete a todas y a todos, porque el Estado también tiene una deuda histórica en poder regular de qué manera las y los mexicanos podemos acceder a los servicios de salud mental. Y creemos que todas merecemos acceder a servicios de salud mental sin discriminación y apegadas a derechos humanos. A los papás y mamás que están sometiendo a sus hijos a estas prácticas, engañados por estas personas que cometen fraude, ¿de qué manera van a poder acceder a una reparación integral del daño si esta persona hace que su hijo se suicide? Esto es para todo nuestro país. Y ustedes en estas votaciones, en su trabajo, que no solo queremos pedirles que pase de una comisión de justicia, no, vengo a exigirles que nos ayuden a compartir con otros diputados, a convencer, a tocar las puertas, cada uno de ellos, porque lo que ustedes van a hacer es pedagogía para nuestro país. En sus manos está que sigan torturando a jóvenes, que sigan violando a mujeres, o en sus manos está potenciar el desarrollo de las personas y hacer que pues, las familias se unan. Y esto representa esta iniciativa de ley. Por eso, diputadas, diputados, representantes de la sociedad civil, les exhorto a que sigamos luchando para garantizar los derechos de todas y todos sin discriminación, y que su voto sea esa reparación del daño que un joven de 15 años estaba necesitando, ese mensaje de tú no estás mal, no eres ningún enfermo, estás bien, puedes ser feliz y tu familia te puede amar. Necesitamos dar ese mensaje y necesitamos que esta iniciativa de ley pase. Y si no, me tendrán aquí del diario para exigir, para gritar, para hacer que esto suceda, ¿no? Por favor, ayúdenos. Y agradecerles a todas, a todos, a todos también su escucha activa. Soy Iván Tagle, director de Jack México. Ahora, creo que, no sé si me escucho o no, pero bueno, me encantaría poder escuchar
la participación de algunas de nuestras representantes, ¿no? Por supuesto, comenzando con la presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual de esta honorable Cámara, la diputada Salma Luébano Luna. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecerte, Iván, agradecerte todo este gran apoyo y agradecerles a todos y cada uno y una de ustedes. Mónica, gran aliada, siempre he dicho que hemos tenido grandes aliados en nuestra población y tú eres una de ellas. Muy agradecida. También a nuestro queridísimo Vique, todos mis compañeros, al equipo de trabajo. Decirles que muchas gracias por estar hoy aquí. Este es un día histórico en la lucha de nuestros derechos humanos. Está en nuestras manos, compañeros diputados, compañeras diputadas, está en nuestras manos pasar a la historia como personas que realmente creemos en el ser humano. Este es un tema de amor, es un tema de derechos a amarnos como personas. Les voy a platicar algo que lo he platicado en diferentes ocasiones. Se acerca un señor, el cual tiene una hija lesbiana, el cual ha acompañado desde siempre a su hija porque la ama. De hecho, cuando su hija se casa con la amiga de la primaria, el papá iba muy orgulloso de la mano de su hija. Este señor me platica que tiene un amigo que fallece su esposa y tiene un único hijo, y su único hijo lo manda al Señor, como todos los padres que siempre buscan o creen buscar lo mejor para sus hijos. Lo manda a estudiar al extranjero, regresa el hijo cuando la madre fallece y regresa con su pareja. Su papá, indignado, lo corrió. Buscó la manera de internarlo a estas mal llamadas terapias de conversión. El joven logró escapar y se fue con su pareja. Este señor no sabía qué hacer porque estaba con el duelo de su esposa y el duelo de su hijo gay. Se acerca a este señor que llevó de su brazo orgulloso a su hija a casarse y le dice: si ya perdiste a tu esposa, no pierdas a tu hijo. Y déjeme decirles que el Señor, después de esta plática que tuvo con este otro señor, le habló a su hijo para decirle que lo esperaba en su casa. Le hizo una cena a su hijo, lo abrazó y aceptó a la pareja de su hijo. El amor mueve todo, y esto pudo hacer que este padre entendiera que estaba mal y desconstruir esa parte de la moral, esa moral que nos está matando y nos ha estado matando. Él hoy en día es feliz con su hijo y con su yerno. Y es algo que se los quería compartir porque lo que nos mueve es el amor. Compañeros diputados, diputadas, Mónica y todos quienes están aquí y nos van a escuchar más adelante, decirles que aprendamos a amar al sernos humanos, al ser humano sin etiquetas, porque somos igual que ustedes. Y también sufrimos, también lloramos y también reímos. Y les invito, compañeros diputados, y les exijo que votemos a favor. Esto es un tema de vida, es un tema de derechos humanos
que para nosotras representa una deuda histórica y que además mi compromiso como parte de la diversidad y como ser humano es ver por las nuevas generaciones. Gracias. Muchas gracias a la diputada Salma y pues estamos seguros que su acompañamiento será vital para abrir puertas, tumbarlas, abrir ventanas o hacer puentes. Con ustedes también, con nosotros se encuentra el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Emanuel Reyes Carmona, a quien le pido tome la palabra, por favor. Muchas gracias. Yo prefiero hacerlo desde acá porque para mí significa la oportunidad de respetar la lucha que ustedes han venido haciendo desde hace muchísimos años y que ha sido a costa del derramamiento de mucha sangre para poder llegar hasta este momento. Por eso, como presidente de la Comisión de Salud, es un privilegio poder contar con todas, con todos y con todes. Les hablo a los y a les legisladores, a la diputada Salma Luébano Luna, nuestra diputrans, mujer comprometida, entregada, decidida, echada para adelante, pero que ha encarnado la necesidad y su lucha, la lucha de quienes el día de hoy nos acompañan aquí en este lugar. Felicidades, querida Salma, tienes todo el apoyo del grupo parlamentario de Morena, estoy seguro, de la coalición Juntos Haremos Historia en esta Cámara de Diputados y de la mayoría de la Comisión de Salud. Felicidades por el gran trabajo que realizas, querida Salma. Un fuerte aplauso para Salma, por favor. Miren, no quiero insistir en datos que han dado en este espacio. Únicamente quiero reconocer la lucha que han dado, pero también quiero anteponer el compromiso de la Comisión de Salud. Debo reconocer que para poder abordar estos temas se tienen que abordar desde un enfoque progresista. No cualquiera le entra a estos temas. Hay quienes siguen pensando que legislar significa legislar desde un pensamiento moral, ético y religioso. Y a lo que estamos convocados todos, todas y todes es a legislar con un enfoque laico, donde no antepongamos a la religión, sino más bien privilegiemos el interés general de las y de los mexicanos. Esta minuta que viene del Senado de la República recayó ya en la Comisión de Salud que me toca presidir el pasado 21 de octubre. Reforma el 465 bis de la Ley General de Salud. O sea, que no solamente le toca a la Comisión de Justicia, sino también le toca a la Comisión de Salud. Y en lo que respecta a los profesionales técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud que realicen este tipo de prácticas, se les aplicará las mismas penas, además de ser suspendidos en el ejercicio profesional hasta por 3 años. En el caso de reincidencia, se les cancelará el registro de su cédula profesional. Solo por mencionar lo que a nosotros nos toca hacer cumplir, no considerando, por supuesto, lo que reforma y que tiene que ver con la Comisión de Justicia, lo denominado delitos contra orientación sexual o la identidad de género de las personas al Código Penal Federal y al artículo 400 bis del que yo ya les he hablado. En ella se establece que se sanciona de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces UMAS a quien realice, importe, aplique, obligue, financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio
o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anula o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. Se precisa que se aumentarán al doble dichas sanciones cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años o que presenten alguna discapacidad. Por esto quiero asegurarles, estimados, estimadas, estimades, amigas, amigos, amigues, que para la Comisión de Salud es un privilegio que haya llegado a mis manos esta iniciativa. No tengan la menor duda que vamos a dar cumplimiento cabal a cada uno de los posicionamientos, exigencias que desde la sociedad civil han realizado en este día y que cumpliremos a cabalidad. Y por supuesto que hacemos un fuerte llamado al presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados para que no entorpezca de ninguna manera el curso de esta iniciativa. Me comprometo delante de todas, todos y todes que esta iniciativa será dictaminada a la brevedad. ¿Por qué no? Antes de que finalice este periodo legislativo, esperemos que sea en el mes de noviembre y que así como hoy lo están celebrando, también en la Comisión de Salud lo hagamos. A Mónica Garza le digo, como se lo dije en su programa hace un corto tiempo cuando me entrevistó y cuando hablamos de la eutanasia, de lo que se trata es seguir empujando la agenda de derechos, que no se le restrinja a nadie en su libre desarrollo de la personalidad, que todas, todos y todes tengan el derecho a decidir por sí mismos, que entre todas, todos y todes hagamos que la dignidad se haga costumbre, como bien lo dice mi amiga Salma Luébano, y que hoy las reformas que hemos venido empujando en materia de salud mental y adicciones coadyuvan, porque se prohíbe el modelo asilar, pero por otro lado se garantiza la atención oportuna para las, los y les afectados de estas malas prácticas. No más terapias de conversión. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Le pedimos haga uso de la voz a la diputada Julieta Vences, presidente de la Comisión de Igualdad de Género. Agradezco que me den el micrófono para poder hablar con todas y todos ustedes. De verdad que cómo describo todo lo que acabo de escuchar sería con conceptos como terribles, impensables, dolorosos, trágicos, inconcebibles, y que abarcan una sola palabra que es ignorancia. Yo pude dar acompañamiento a mi amigo, compañero Iván Tagle en el estado de Puebla, igual que con mi amiga Erika Salinas para la presentación de Yo Soy Sara. Pero al final en esta presentación de Yo Soy Sara, donde hablaba sobre su testimonial, era la testimonial no solo de la mujer que lo había vivido, sino de miles, como lo hemos dicho aquí, de mujeres, hombres, y que en edad, menores de edad, eran adolescentes, que aquí hemos dicho, reconocemos su lucha. Pues yo quisiera no reconocerles nada. Yo quisiera que hubieran sido niñas y niños, adolescentes, que vivieran felices, como lo acaba de decir Iván Tagle, que vivieran tranquilos, que en sus casas no hubiera otra cosa más que amor, reconocimiento, aceptación, y que no hubieran tenido que luchar durante todos estos años para reconocerlos con la libertad de amar a quien quieran, de reconocer el derecho de poder amar a una persona de nuestro propio género, amar a la persona que nosotras y nosotros decidamos. Eso es lo que yo hubiera preferido. En Puebla se hizo una realidad gracias a la lucha de Jack México, gracias a las activistas y a los activistas. Y así como aquí hay ignorancia, la hubo en Puebla cuando estuvimos en la conferencia
y estaba Erika Salinas y estaba el compañero, donde querían cifras y números fríos como si pudiéramos tenerlos, como si después de haber sufrido tortura, donde después de haber sufrido violaciones, aún tuvieran ganas de salir y denunciar y gritar al mundo lo que les habían hecho sus seres más amados. Los seres que se suponen cuidarán de nosotros, los seres que son nuestros padres y madres que velarán por nuestros derechos. ¿Cómo salir a decirlo? ¿Cómo poder expresar que al mismo tiempo que los amamos, también en cierto momento los odiamos? Y qué bueno que lo aclara Iván Tagle. Aquí no queremos criminalizar a los papás, porque ellos fueron engañados también por gente sin escrúpulos, por gente que mintió y dijo que así se curaría algo que no tiene que curarse, algo que no tiene nada que curarse, y que les dijeron que los iban a volver muy hombres y muy mujeres. A esos padres y madres también los engañaron y les prometieron lo que no existía. Lo que queremos hoy en esta Cámara de Diputados es que todos los derechos sean para todas las personas. Y quiero decirles que Julieta Vences, desde la Comisión de Igualdad de Género, y considero que como el grupo parlamentario de Morena, que hemos estado del lado de la historia, del lado de la izquierda, y que sería incongruente ir en contra, por supuesto apoyaremos desde la Comisión de Salud, la Comisión de Justicia y la Comisión de Diversidad, que con gran orgullo representa a nuestra compañera Salma Luébano, que se haga ley y que nada ni nadie los vuelva a tratar de manera diferente, y que nadie vuelva a discriminarlos, y que tengan todas y todos los mismos derechos, y hasta que la dignidad, compañeras y compañeros, se haga costumbre. Gracias. Y bueno, por favor, también si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz, Celeste Asensio primero, que estaba levantando la mano antes, y por favor después, diputada, las escuchamos con mucha atención. Diputada Celeste Asensio, que también del ser más hermoso que existe sobre esta tierra, que es la mujer. En este sentido, lo que quiero decir es que en la legislatura pasada también siempre he considerado que la educación sexual es fundamental para evitar muchísimas situaciones. Es por eso que en la legislatura pasada todavía presentar la reserva al artículo 3º constitucional para incluir la educación sexual en todos los niveles de estudio. Además de eso, en este año legislativo, por primera ocasión nos atrevimos a salir en mi pueblo, que es Paracho, a marchar. Yo agradezco mucho a la diputada María Rosete, que nos acompañó, que aunque no está aquí, también ella fue pieza fundamental en la Marcha del Orgullo, allá en Paracho, porque nos sentimos muy respaldadas y muy respaldados allá. Muchas personas decían que la población LGBT no existe en las comunidades originarias. Muchas personas, no sé si pueda decir palabras altisonantes aquí, pero la verdad es que de las primeras palabras que dijeron allá fue: vieja pendeja, ¿cómo se le ocurre hacer una marcha de ese tipo? Acá no existen esas tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando fue la marcha, que nosotros pensábamos que iban a llegar de 80 a 120 personas, el último registro que nos dieron fue que llegaron 700 personas, personas de Cherán, personas de Pichátaro, personas de otras comunidades indígenas originarias, y que como 15 días antes de la marcha, una chica de Pamatácuaro me estaba platicando precisamente su historia. Hoy en día su papá no le habla, porque para él ya dejó de ser su hija, porque ella decidió expresar su amor y no seguir escondiéndolo. Quiero también comentarles, y con esto cerrar, hace aproximadamente mes y medio nos reunimos con el obispo de la ciudad de Morelia, porque habían tenido algunos discursos de discriminación para nuestra población. Cuando me acerqué con 2 mujeres trabajadoras sexuales y trans, la verdad fue muy emotivo el momento,
terminamos llorando allí porque pues nos sentíamos muy rechazados por la Iglesia Católica. Para nuestra grata sorpresa, el señor obispo, y esto es algo que nunca he mencionado públicamente, nos pidió disculpas. Nos pidió disculpas a nombre de la Iglesia Católica y al contrario nos invitó a seguir en permanente vínculo, para seguir avanzando en temas de paz. Al final del día eso es lo que buscamos, que haya paz, que haya respeto y que no haya discriminación. Así que bueno, cuenten con una aliada más que, bueno, no soy más que una aliada, yo creo, ¿no? Soy parte de y ya todos lo saben. La verdad, Pau, no conocía tu historia. Ahorita me quedé pasmada, sin palabras, y la verdad es que nos llena de mucha fortaleza, porque yo cuando te conocí con una sonrisa, como siempre te he visto, y ahorita verte temblar, o sea, la verdad está muy fuerte. Y como dicen, además de todo, no podemos culpar a nuestros papás. Hoy en día, mi mamá me acompaña a las marchas del orgullo. Y pues a mi papá nunca se lo pude decir, pero creo que él me hubiera apoyado. Él siempre fue una muy buena persona. Y todo lo que hace Yaj, Iván, yo se los he dicho siempre, son unos chingones. Y gracias por todo lo que están realizando. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada Celeste Asensio y le pedimos a la diputada María Roset que pueda darnos unas palabras del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. A todas, a todos, a todes, quiero agradecer y felicitar a Salma, a Julieta, a Emanuel, quienes desde el momento en que están aquí presentes demuestran ese interés, primero de escuchar los testimonios que han aflorado sentimientos, que han movido corazones, que nos han despertado ante una realidad que desconocíamos. Para mí esto es nuevo y quiero decirles antes que nada que soy una aliada de la diversidad, que desde que llegué a esta legislatura los temas de la diversidad y de la igualdad son parte de mi agenda legislativa, que en un inicio fui cuestionada por mantener esta agenda de la diversidad y que sin embargo pues he enfrentado esos cuestionamientos subiendo a la tribuna y dando a conocer diversos temas y presentando iniciativas y una serie de documentos y controversias para que la máxima tribuna visibilice lo que está sucediendo, y no nada más en este tema, en muchos otros más, pero este es importante porque quiero reconocer su valentía para estar aquí. Quiero reconocer que hayan sobrevivido a esas monstruosidades a las que han estado expuestos todos y todas y todes. Y los felicito nuevamente porque no es fácil luchar contra la adversidad
para defender la libertad y de ser quienes quieran ser. Cuenten conmigo, que yo haré mi mejor esfuerzo para poder llevar a la mesa del Partido del Trabajo este tema y que se comprometan los legisladores, porque ustedes son los temas que deben de estar en el centro de las mesas de todos los legisladores. Es importante que las nuevas generaciones no vengan y tengan que vivir y sobrevivir ante estas monstruosidades que muchas veces, como aquí bien se dijo, los mismos padres somos los que propiciamos este tipo de situaciones, sin entender que la naturaleza no podemos luchar en contra de ella. Nuevamente les digo que los admiro, los felicito por defender su derecho a la libertad, por defender su derecho a ser quienes quieran ser. Muchas gracias. Bueno, estamos yendo ya casi al final y por supuesto faltan todavía ponentes en términos de diputadas, diputados. Solo pedirles podamos ser puntuales respecto a las participaciones. Queremos escuchar ahora la voz de la diputada Amairani Peña, de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. ¿No está? Perdón. Ahora de Odette Almazán. Por favor, diputado Odette Almazán, si puede, por favor, concedernos el uso de la voz. Muchísimas gracias, de verdad. No seré tan repetitiva con lo que han comentado los demás compañeros, pero de verdad yo sí reconozco todas las historias que han contado. De hecho, yo soy psicóloga, entonces lamentablemente sí no falta el papá, la mamá que está en desacuerdo porque su hijo o hija anda desviado o anda haciendo cosas que no debe de hacer, o lamentablemente pues la religión también que implica mucho. Y yo sí les llegaba a decir, pues es que realmente quien debe de tomar terapia en este sentido son los padres. ¿Por qué obligar a tu hijo a ir a tomar una terapia que no la debe de tomar tu hijo, más bien la debe de tomar uno como padre? Porque también soy madre y soy bisexual y soy muy orgullosa y lamentablemente hay quienes se ríen y son doble moralista y doble discurso. y de verdad hay que defender el discurso aquí y hay que defender el discurso allá afuera y demostrar lo que realmente somos. No nada más venir y pararnos aquí y decir, sí apoyo, sí esto, y por fuera así como de que, sí, está bien, y luego ni siquiera te metes al tema, investigas. Hay que investigar, hay que tener conocimiento de todo lo que está pasando. Y lamentablemente la SECOSIC es una realidad que pasa en todos los estados. Yo aplaudo el esfuerzo de los activistas en el estado de Puebla y pues gracias a eso, al empujón que estuvieron dando allá en Puebla, se aprobó pues que las terapias de conversión fueran una realidad y pues ya están prohibidas y pueden ser sancionadas en el estado de Puebla. También yo he apoyado allá en Puebla a diversos activistas a que se organizaran las primeras marchas en diferentes municipios. Y no me queda más que de verdad seguir apoyando porque al final de cuentas es nuestro trabajo como legisladores y pues tengan por seguro que yo obviamente voy a votar a favor, no lo tienen que pedir y pues simplemente hay que hacer conciencia y invitar a los demás compañeros diputados a que investiguen tantito nada más, no les cuesta nada googlear tantito, investigar y mira, yo creo que si tienen un poquito de lógica, no hay nada más que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y pedimos el uso de la voz al diputado Víctor Varela, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nada más para refrendar el apoyo y el compromiso que tienen en la Comisión de Diversidad. Y también alertar, creo que no está por demás el llamar la atención. Yo cuando escucho que dicen que hay grupos enteros parlamentarios que apoyan esta reforma, yo lo dudo, y lo digo claramente. Y vale más ser precavido, cauto y pesimista a ser ingenuo. Entonces yo les pido que mantengan vigilados a todos los grupos y a las dos comisiones de diversidad, pues obviamente por algo estamos en esta comisión y todos tenemos como bandera esta agenda, no, allí no hay problema. Pero en justicia y en salud, yo creo que hay que presionar y hay que vigilar y tomarle la palabra al compañero Iván cuando dice que cada mes hay que estar aquí tocando puertas y empujando puertas y empujando ventanas y no creer que todo es miel sobre hojuelas. La ignorancia, los prejuicios, la mentalidad de la Edad Media, pues todavía nos está alcanzando, pisando los talones en pleno siglo XXI. Yo les pido que no nos dejen solos a quien comulgamos con esta agenda, quienes hacemos la bandera de ustedes, bandera de nosotros, quienes somos francos aliados por diversas razones, pero también advertimos que hay quien no. Los colegas del PAN, creo que, salvo la compañera Bolio, que ya dicen el antecedente que tiene de su trabajo en el sureste mexicano, difícilmente podríamos pensar que puedan jalar en su mayoría con esta reforma. Ya la compañera Garza nos dio un argumento irrefutable. En su propio estatuto, en el primer artículo, se marca muy claro que la dignidad humana es primero, que los fetiches que tengan después de cualquier tipo están después de su estatuto. Ese argumento se lo vamos a decir en tribuna si hay la ocasión de subir a defender. Gracias y estén al pendientes. Tienen a un aliado con ustedes. Gracias. Por último, tenemos la voz de la diputada Amairani Peña de la Comisión de Justicia. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes, disculpen la tardanza, pero aquí entre tantas cosas, pero ya llegando y me gustaría aprovechar el espacio para comentar que en días anteriores tuve la oportunidad de platicar de manera personal con Erika, quien me explicó a detalle en qué consiste pues todo esto que para mí era novedad, lo digo sinceramente, ni siquiera tenía conocimiento de que al día de hoy existían este tipo de prácticas. Y decirles que como coordinadora de Seguridad y Justicia del Grupo Parlamentario de Morena vamos a acompañarles en esta propuesta. Cuenten con todo el apoyo y también decirles de parte del presidente de la Comisión de Justicia, siempre tiene la apertura y la disponibilidad para transitar con temas tan importantes. Sabemos que hay temas muy nobles como este que podemos consensar y conciliar. Solo pues precisar de nuevo que cuentan con todo el apoyo, felicitarlas. Celebro, diputada Salma, y reconozco tu trabajo en esta comisión, que has hecho una excelente labor representando a toda la comunidad. Felicidades y cuenten con el apoyo de la Comisión de Justicia. Bueno, en lo personal, yo, Amairani, cuenten con mi apoyo. Pues con esto cerramos este ejercicio, no sin antes, por supuesto, una gran mamá, una diputada, perdón, que también nos representa como mamá. Diputada Olga Leticia Chávez, por favor.
Sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues es que yo había dicho que no quería hablar porque soy medio nerviosa para participar, pero no puedo dejar de pasar este tema. Muchos saben que yo estoy aliada. Salma, te felicito por este gran paso que estás dando, porque es muy, muy necesario para la comunidad. Muchos saben que yo tengo un hijo que es gay y al que desde el momento en que me dijo he apoyado al 100%. Mi familia, mi madre, que a pesar de ser una gran religiosa de rodilla, le digo yo que la madre de la rodilla ensangrentada, porque sí, siempre está así. Él no quería venir a México por el rechazo a la familia o por un, pues sí que lo vieran mal. Entonces él me decía que no quería venir a México para que la familia no lo rechazara. Pero la sorpresa de mi hijo fue que mi familia, todos, no digo que lo aceptaran, porque no tienen por qué aceptarlo, simplemente lo vieron como que no pasa nada, que así debe de ser, no pasa nada. Te queremos, te amamos, tal cual, ¿verdad? Pero sí quise tomar la palabra, porque como también muchos saben, yo soy diputada migrante, he estado viviendo en Estados Unidos por unos años, pero no se ha hablado de esos jóvenes, de esa comunidad LGBTIQ que ha salido huyendo para el exterior por lo mismo, porque las familias no los aceptan, porque la sociedad no los acepta. Y han sido personas que han tenido que enfrentarse doblemente al exilio, al autoexilio, ¿verdad? Que eso es lo que también no hemos hablado, dice que también son personas como nosotros que sufren, no solo porque dejaron su familia, su país, sus amigos, sus tradiciones, su todo, y también tienen una lucha fuera de México para con esta comunidad, a cual nosotros, yo soy del grupo parlamentario de Morena y ya vemos varios activistas, inclusive aquí está el compañero Rafael, que hemos estado apoyando a esta comunidad, a esos compañeros, porque igual son mexicanos, igual son personas, igual son amados, y pues como dice aquí el compañero Iván, ¿verdad? Pues que yo soy la madre adoptiva de toda la comunidad, así es que los amo, no digo que los acepto porque no, simplemente somos personas y nos amamos tal cual. Lo que sí yo le mencioné a mi hijo cuando él me lo dijo, yo siempre he sido afine con la comunidad, y le dije, mire hijo, usted no tiene que decirme nada. Me decía, pregúntame lo que quieras. Nada, yo no tengo que preguntarle a usted nada, porque en 4 paredes es su vida privada, es su vida personal, y ni a mí, que soy su madre, usted tiene que darme cuentas, y no tiene que darle cuentas a nadie, porque es su vida privada. Y así cada uno de todos nosotros. Le digo, o usted me pregunta lo que yo hago con su papá. No, ¿verdad? Bueno, pues igual yo no tengo que preguntarle lo que usted hace en 4 paredes. Así es que ese es lo que les quería mencionar. Tienen todo mi amor. ¿Okay? Gracias. Y el apoyo al voto. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Y pues bueno, con estas palabras me permito dar por concluida esta sesión, no sin antes mencionar a todas las personas que nos... Tenemos una participación más. Muchísimas gracias. Vamos entonces. Perfecto. Va. Igual, la verdad, y aquí delante de Salma, felicidades a todas y a todos. Más que felicitaciones, un reconocimiento al valor, a la vida, a la búsqueda de la dignidad humana. Si nosotros no traemos la camiseta de vernos como seres humanos, creo que nunca vamos a estar en un mismo plano. Estoy nerviosa, no entiendo muchos de los preceptos o conceptos que aquí están. Y yo sí celebro que Tamaulipas, soy tamaulipeca, de origen neolonesa, pero formada en Tamaulipas. Y sí lo celebro porque a pesar de esos 12 años, y aquí también, si me lo permiten, mi querida Salma, voy a recordar tantito una de las celebraciones que ustedes hicieron. Me invitaste a pasar a tribuna y te dije, perdóname amiga,
tengo cosas que me hacen ruido en la cabeza, pero voy a permanecer, prometo, de pie toda la sesión, y lo hice, porque no merezco más que respeto y poder entender. Tengo que abrir mis oídos y todos mis sentidos, sin duda. Y retomo Tamaulipas, y si me lo permiten, entonces, al poco tiempo, te comenté, conoces a Denise. Denise es una promotora en Tamaulipas, y si me lo permiten voy a leer algo. Un día me aborda, y sin saber realmente pues, qué contestarle, la recibo con gran cariño. Tengo algunas compañeras en la legislatura local que le saben bien al tema, y son mis grandes amigas, y tengo grandes amigas y amigos, matrimonios que los respeto profundamente. Primero, tienen diálogo. Segundo, se respetan como individuos. Tercero, se aman profundamente, y eso es maravilloso. Yo le contesto un día a mi querida Denise Mercado, y lo digo hasta Tamaulipas: excelente, mi abogada, ya hice los abstractos necesarios, las buenas prácticas legales para retomarlas. Las mejores batallas se dan cuando nos convertimos de invisibles a visiblemente soy humano. ¿Y mis derechos en dónde quedan? Debemos superar la brecha del no me veo, del no me identifico, de hay alguien más que me calla, y hacer del yo al ser humano que vive, que ama, que se forma, que siente, se duele, se ríe, que contribuye, se educa, trabaja, y en toda trinchera lo que debe prevalecer es soy tal como soy. Soy como cada una de ustedes. Gracias. Qué bellas palabras para terminar, muchas gracias. Muchas gracias. Y justo con un mensaje tan profundo y tan bello, también me permito señalar que a padres y madres que nos puedan estar sintonizando a través de las transmisiones de este canal, por favor descarguen los insumos que están en nuestro sitio web de yagmexico.org, como la guía para profesionales de la salud mental, que también por la parte del equipo de YAG le estaremos colocando en los comentarios de esta transmisión. Y solamente agradecer a los aliados que nos acompañaron el día de hoy. Sin ustedes esto no es posible. Por supuesto, a la diputada Salma Luébano por todas las facilidades para poder celebrar este bello encuentro, y a todos los diputados y diputadas que nos acompañaron, a los funcionarios que viajaron de otros estados de la República Mexicana, porque esta es una causa nacional y que además no tiene partido, es un tema de derechos humanos. Y a todas las personas de la comunidad LGBTI+, que están aquí, solo quiero decirles que son personas bellas y perfectas tal y como son. No hay nada que curar. Muchas gracias. Vamos a hacer la toma de la fotografía oficial, por favor. Quienes estaban tomando asiento igual ya está bien para que podamos tener una segunda fila. Quienes puedan, quienes quieran, por favor, pasar a la fotografía, se los agradeceríamos muchísimo.